Bueno, gracias. También voy a tratar de ser breve y no repetir por lo menos algunos conceptos de otros diputados y diputadas preopinantes, pero sí reafirmar algunos conceptos que me parece que son importantes y que están en función de las actuales circunstancias que vive el país y que adquieren seguramente que esta discusión y muchas de las partidas presupuestarias que hoy estamos discutiendo adquieran un carácter casi testimonial. En primer lugar, por el proceso inflacionario que estamos viviendo. En segundo lugar, sin ningún tipo de dudas, por la incidencia que seguramente tendrá la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el tercero, el último, que obviamente menos se puede evitar los efectos que pueden llegar a tener una escalada en la intervención de Rusia a Ucrania dentro del escenario mundial. Pero también es cierto que hay partidas que tienen carácter testimoniales a partir del propio cálculo que hace el gobierno provincial cuando elabora el presupuesto y cuando calcula los recursos. Tengamos en cuenta, como bien lo dijo el diputado Galdiano, que se hizo con los parámetros de una inflación del 33%, y solamente en pauta salarial, hoy estamos hablando de un 45-46% con revisión o la posibilidad de revisión a partir de agosto. Y con un cálculo real estimado que vamos a tener un año con una pauta con un índice inflacionario que va a estar en el orden, por lo menos, arriba del 50%. Por eso, obviamente, que entendemos que los recursos que están calculados se van a superar, como pasó el año pasado. En el ejercicio del año 2021 hubo un incremento, un excedente de casi 60.000 millones de pesos en relación a lo presupuestado. De los 850.000 millones de pesos calculados en el presupuesto, el 86% corresponden a gastos corrientes, poco más del 13% a gastos de capital, y acá obviamente que es importante tratar de ir incrementando esos montos que se invierten en gastos de capital y sobre todo en obra pública, por lo que significa la movilidad que acarrea la inversión en obra pública. Pero yo me quiero detener en una situación que muchas veces pasa desapercibido y que está relacionado con la participación de los recursos coparticipables y de los recursos propios, lo que se llama la autonomía fiscal. Y la verdad que estamos en una situación de alerta, que hay que seguirlo con mucho cuidado. El 65% de los recursos que la provincia tiene calculado para este año son recursos de la coparticipación y apenas el 17,98% son recursos de la propia jurisdicción, es decir, recursos propios que son producto de los tributos provinciales, y esto obviamente que nos tiene que preocupar porque está muy lejos de poder garantizar una autonomía fiscal, sobre todo en momentos de nubarrones, de tormenta, de la macroeconomía y de la economía nacional. Hace algunos años, en la década de principio de este siglo, estábamos en el orden del 25%, con el objetivo de llegar a un 30%, y lamentablemente esto no solamente que no es posible, sino que la participación de los recursos provinciales cada vez son menores, por dos situaciones creo que están claramente determinadas, más allá que obviamente es opinable y para algunos pueden ser subjetivos. Primero, esta cuestión de esta teoría de no incrementar los impuestos,
la discusión de fondo no es esa, no hay Estado si no hay recurso y no hay recurso si no hay impuesto. Lo que hay que discutir, a quién se le cobran los impuestos y qué clase de impuesto se cobra. Y está claro que en la provincia de Santa Fe es una discusión que hace tiempo venimos postergando y cada vez que se discute la ley tributaria terminamos poniendo parche y lo cierto es que no logramos reunir los consensos necesarios para animarnos a discutir una ley tributaria que sea mucho más equitativa y justa. Esto, obviamente hay otras bancadas que lo hacen con más fuerza que nosotros y que permanentemente plantean la necesidad de dar esta discusión en la provincia de Santa Fe, no solamente por una cuestión de justicia tributaria, sino por una cuestión de futuro. A este paso vamos a depender exclusivamente de los recursos que vengan de la Nación y no nos podemos permitir que la participación de los recursos de nuestra jurisdicción, de los recursos propios, sea menos del 18%. La otra cuestión que quiero hacer referencia tiene que ver con la valoración política de cómo se asignan las partidas presupuestarias. Muchos de los legisladores y legisladoras preopinantes hicieron mención. La bancada oficialista obviamente puso en valor a través de la intervención del diputado Ricardo Olivera cuáles eran las partidas presupuestarias que se incrementaban y después otros diputados y diputadas hicieron más hincapié en aquellas que disminuyeron. Quizás el que lo hizo con más extensión es el diputado Mayoraz, que también acompaña el tratamiento de este proyecto, pero fue bastante amplio en las consideraciones que hizo, más allá de la valoración de la jerarquía que se le da desde el Poder Ejecutivo de la provincia a distintas áreas, pero creo que quedó claro de que la mayoría de las partidas presupuestarias no llegan a incrementarse o por lo menos no van a igualar el incremento del propio presupuesto y de los recursos a partir de lo que va a ser el incremento por inflación. Y esto también habla a las claras de que por lo menos en algunas áreas que muchos de nosotros consideramos sensibles y que están relacionados con el desarrollo humano, con el desarrollo social, no tienen la participación que por lo menos deseamos. Yo voy a hacer referencia únicamente a tres, de las cuales se hicieron mención. Quizás la más importante es la partida en el Ministerio de Educación. No podemos entender cómo tiene una disminución del 1,5% en relación al presupuesto del año 2021, por lo que significa inclusive la mayor cantidad de recursos que se van a tener que destinar con la presencialidad. Esto de por sí va a generar mayores inversiones, sin ningún tipo de dudas. El otro es en lo que es infraestructura y seguridad. Todos sabemos que hemos aprobado leyes de emergencia, tanto en seguridad como en el servicio penitenciario. La provincia de Santa Fe está atravesando una situación muy difícil en cuanto a la situación de alojamientos para detenidos. No solamente que hoy tratamos un proyecto, o vamos a tratar en algunos minutos, por una fuga que se dio importante en la comisaría 12 de Santo Tomé. Hoy el departamento de la capital tiene plaza para 138 detenidos y se supera en más del 120% la cantidad de detenidos en comisaría. Y sin embargo, la inversión en la infraestructura en el Ministerio de Seguridad solo representa el 1% del gasto total que tiene el Ministerio. Esto obviamente que debe ser revisado por el Poder Ejecutivo de la provincia, ya lo han manifestado en distintas ocasiones otros diputados. El diputado Cándido hizo hace algunas sesiones atrás un raconto de lo que es la inversión en materia del servicio penitenciario de la provincia y en general en lo que son plazas
para detenido. Sabemos que no solamente las condiciones están violentando los derechos humanos de los detenidos y pactos internacionales, sino también generan, obviamente, condiciones absolutamente desventajosas para el propio personal en algún caso penitenciario y en otros casos el personal de la policía que tiene que resguardar la integridad y sobre todo la seguridad de esas personas detenidas. Y el tercero, también quiero mencionarlo, que es el presupuesto en el Ministerio de Medio Ambiente. La verdad que si no se jerarquiza el ministerio, no solamente que no vamos a poder avanzar en la agenda ambiental sobre todas las cosas, sino que no vamos a poder trabajar fuertemente para poder terminar con el ecocidio, si es que el año que viene tenemos nuevamente, durante este año nuevamente tenemos las mismas condiciones que el año pasado. En relación al financiamiento, uno entiende la posición de las bancadas que no comparten la posibilidad que la provincia se endeude, ratificar lo que algunos legisladores han manifestado, creo que fue el diputado Galdiano. El año pasado la amortización de la deuda significó el 1,5% del presupuesto. Este año que tenemos que empezar a pagar servicio de la deuda de los créditos para lo que fueron la construcción de los acueductos, se incrementa a un 4 o 5% y representa la deuda total que tiene la provincia de Santa Fe apenas el 19,83%. Pero cuando decimos la deuda total estamos hablando una deuda que obviamente no hay que afrontar durante el ejercicio del año 2022, sino que es una deuda que va teniendo menor participación a medida que van avanzando los años. El hecho de haber incorporado que ese endeudamiento se tiene que ajustar a la ley 13.543, para nosotros también esto es importante y por eso hemos decidido acompañar el requerimiento que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y para terminar, me quiero referir a la importancia del diálogo y del consenso a partir de lo que significó el respeto a la autonomía municipal, la posibilidad de incorporar el financiamiento pendiente de COVID y obviamente esto hacer nuevamente un llamado de atención al gobierno provincial que no ha transferido los fondos necesarios a los gobiernos locales para poder hacer frente a los momentos más difíciles de la pandemia, el compromiso de pagos de deudas con municipio, decir nuevamente que es confiar en que cumplan. Creo que quedó claro esta discusión que a veces se hace en lo público y que es muy difícil que la ciudadanía nos entienda cuando no hay honestidad intelectual. Es indiscutible que hay un trato diferencial y discriminatorio con los gobiernos locales que no son del mismo partido de gobierno. Muchas veces, engañosamente, se trata de plantear de que los gobiernos de otro signo político tienen mayor participación en las transferencias que hace el gobierno provincial que los propios gobiernos del PJ, y en realidad en números absolutos puede ser porque cuentan las transferencias Santa Fe y Rosario, pero cuando hablamos a partir de lo que representa cada una de las localidades de la provincia, cada vez que hay transferencia, por más que eso no sea la representación del territorio provincial, siempre las transferencias son mayores a lo del partido de gobierno y en algunos casos triplica la cantidad de municipios y comunas a las transferencias que son para los gobiernos de otro signo político que no sea el del partido de gobierno. Así que la verdad que seguir discutiendo esto no tiene mucho sentido, porque la verdad que cuando uno lo puede demostrar con datos oficiales, puede ver que no es un invento de la oposición, puede ver que
distintas ciudades tienen que estar rogando a las autoridades provinciales para que le hagan las transferencias de deudas, transferencias que muchas veces son transferencias automáticas que se tienen que dar porque son dinero de los municipios. Ni siquiera estoy hablando de los programas que quedan a discreción del Poder Ejecutivo a dónde se aplican. Estamos hablando de transferencias que deben hacerse en forma automática cuando se cumplen ciertos requisitos de distintos programas que están sancionados por ley. Pero en este caso también quiero hacer mención al financiamiento que se pudo lograr a partir de este diálogo del plan Incluir por Más Seguridad, estas partidas especiales para Santa Fe, Rosario, Gran Santa Fe y Gran Rosario, pero también hay que decir que no estamos saldando una deuda histórica que tienen estas dos, o que tiene el gobierno de la provincia con estas dos ciudades. Eso va a suceder el día que podamos incluir a Santa Fe y Rosario en el plan de obras menores. Cuando se creó el plan de obras menores en el año 2004, se lo hizo en función de terminar con una inequidad e injusticia por el hecho de que Santa Fe y Rosario recibían fondos del conurbano bonaerense y los municipios de segunda categoría no estaban incluidos. Esto fue en el año 2004. Todos sabemos que el fondo del conurbano bonaerense nunca se actualizó. Sí, el fondo de obras menores, que inicialmente eran montos fijos y que después en una ley que se modificó se logró que se actualice año a año en cada uno de los presupuestos provinciales. Así que eso también hay que aclararlo, que esa reparación histórica va a suceder el día que se incluya a Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores. Y en esto también lo decimos más allá de respetar algunas consideraciones que se hacen, siempre hemos tenido la seguridad que cada una de las medias sanciones que tuvo en esta legislatura distintas iniciativas para incluir a Rosario y Santa Fe fracasaban porque la mayoría en el Senado del Partido Justicialista evitaba que Santa Fe y Rosario sean incluidas en el Fondo de Obras Menores. Y esto no es un dato menor. No se puede castigar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe y Rosario porque estén gobernados hace tiempo por expresiones políticas que no condicen con la mayoría que tiene el justicialismo en el Senado de la provincia de Santa Fe. Y en esto también hay que ponerlo en evidencia, hay que denunciarlo y los senadores del Partido Justicialista en el Senado de la provincia de Santa Fe deben entender que Santa Fe y Rosario deben estar incluidos en la ley de obras menores de la provincia de Santa Fe. La otra cuestión que quiero también por último destacar y que me parece habla de la prioridad que le damos a la calidad institucional, tiene que ver con la predisposición que tenemos desde las bancadas opositoras o que no somos del partido de gobierno, particularmente en la Cámara de Diputados. Yo lo voy a destacar siempre a partir de los planteos legítimos que se hacen desde las bancadas que nos acompañan, en este caso el presupuesto, en otros casos endeudamiento, pero también hay que decir que si las bancadas opositoras no votamos el presupuesto, la provincia no tiene presupuesto. Alguien tiene que reunir la mayoría para que la provincia de Santa Fe tenga una herramienta que es sumamente necesario, como es el presupuesto. No será la ley de leyes, pero es una herramienta sumamente necesaria, porque los presupuestos se pueden reconducir aparte por un solo año. No se pueden reconducir el presupuesto del 2021 para el 2023 en el caso que la provincia no tenga presupuesto en el 2022, en el 2023 hay que aprobarlo. Entonces hay que construir esa mayoría y a veces esa ética de la responsabilidad hace que uno tenga que ceder algunas posiciones, pero de eso también se trata la construcción de los consensos institucionales. La única forma de construir un consenso institucional es que las partes
que discuten, resignen algunas posiciones. Obviamente que cada legislador y cada bancada también tiene límite y esto hay que respetarlo, pero muchas veces también estas cosas suceden por las propias composiciones que se dan en los cuerpos legislativos. Así que, una vez más, digo, tiene valor la actitud que tenemos desde la bancada opositora, el hecho de brindar al gobierno de la provincia una herramienta esencial como el presupuesto. Esto no significa que compartamos cómo, insisto, ya lo dije al comienzo, cómo se destinan los recursos en cada uno de los ministerios. Esa es una tarea de quien gobierna, también lo dijeron otros diputados y diputadas preopinantes, expresa en definitiva el plan de gobierno o las prioridades a las acciones que quiere llevar adelante el gobernador de turno. Nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pero en definitiva la voluntad popular se expresó de una forma, el gobierno tiene un plan de gobierno y bueno, hay que acompañar esas prioridades. Esto no significa no hacer sugerencias, las sugerencias a veces las toman, a veces no. Cuanto más sugerencias toman, mejor, bienvenido sea, pero creo que hoy hemos dado un paso sumamente importante en la posibilidad de emprender un camino distinto. Todos debemos ser conscientes de que el diálogo institucional es lo único que puede permitir que exista lo que la política debe garantizar, que es construir consenso para brindar las herramientas necesarias para que quienes deben gobernar las tengan. Yo quiero terminar con que estamos dando nuevamente un voto de confianza, para algunos será un cheque en blanco, decirles que no hubo desde diciembre a la fecha cambios no sustanciales, prácticamente no hubo cambios en las transferencias a los municipios y comunas, créannos que eso es así. Yo les cuento, porque ya Cándido dio muchos datos, a Santo Tomé se le deben 90 millones de pesos entre certificados de obras de lo que es obras menores, gastos corrientes de obras menores, plan incluir, y se comprometieron a hacer transferencias en el día de mañana por 12 millones de pesos, ¿no? Creo que estamos muy lejos de saldar mínimamente la expectativa que tiene la intendenta de la ciudad de Santo Tomé. Pero digo, volvemos a confiar que se valore también este gesto que tenemos desde la oposición y en relación a la sugerencia que hace el bloque de evolución, la verdad que a nosotros también nos hubiese gustado poderlo acompañar, pero también es cierto que en esa construcción de consenso se priorizó no modificar el artículo que se había votado en el Senado de la provincia. Lo importante es que hay 30 cargos creados para el MPA que había omitido el Senado de la provincia. Sí habían incluido los 30 cargos para el Tribunal de Cuentas. No es casualidad, pero estaban incluidos y habían omitido lo del MPA. Y la verdad que el fiscal general de la provincia, el doctor Baclini, va a tener disponible 30 cargos y él tendrá que determinar para dónde se van a destinar esos cargos. Yo no tengo duda que hay que fortalecer el organismo de investigación, pero también es cierto que quizás haya que fortalecer otras áreas. Hay fiscales que se quejan que tampoco tienen personal, lo tendrá que analizar el fiscal general, el compromiso que asumimos los diputados y diputadas, sobre todo los de la Comisión de Derecho y Garantía y otras comisiones que se reunieron con el fiscal general, fue incrementar la cantidad de cargos y los recursos, y creo que ese paso se está dando, así que yo también quiero poner en valor esa situación. Gracias.